Mi papá dijo que el abuelo quería que todos se beneficiaran de esa casa. Abrí su testamento, señalé sus palabras exactas y le dije, creo que el abuelo dijo lo contrario. ¿Estás seguro de que no te lo estás inventando? Tengo 27 años y supongo que se podría decir que soy la oveja negra de la familia porque no me doblo fácilmente ante la presión. Especialmente no del tipo que viene envuelto en chantajes emocionales familiares. Siempre he sido el callado, el que escucha más de lo que habla, lo que irónicamente hace que la gente piense que soy débil o fácilmente manipulable. Tienden a olvidar que el silencio no significa rendición. Probablemente por eso pensaron que podían hacer la jugada que hicieron hace unas semanas. Todo comenzó con la casa del abuelo. Falleció hace un año. Y aunque todos sabíamos que iba a suceder, ya que había estado enfermo por un tiempo, eso no suavizó el golpe. El abuelo era el tipo de hombre que llenaba cada habitación con sus historias, que sabía cómo arreglar cualquier cosa y que te hacía sentir como si fueras la persona más importante del mundo cuando hablaba contigo. No era solo un abuelo. Era un amigo, un mentor, la única persona en esta familia que nunca me hizo sentir menos solo porque no fuera tan ruidoso o tan exitoso como mis hermanos. Así que cuando falleció, dejó un vacío en mí que realmente no sabía cómo llenar. Unos meses después del funeral, recibí una llamada de su abogado. Para mi completa sorpresa, el abuelo me había dejado su casa a mí. Solo a mí. No a mis padres. No a mi hermana Katie, que tiene 32 años y se cree la reencarnación de Marie Kondo con todos sus negocios de organización. No a mi hermano Josh, que tiene 30 y de alguna manera todavía vive de ganancias esporádicas en criptomonedas y de la cuenta de jubilación de papá. Solo a mí, la casa, el terreno, todo. Y no era solo algo sentimental. Esta casa valía mucho dinero. Estoy hablando de casi 7 cifras, ubicada en una parte de la ciudad en rápido desarrollo. Los constructores habían estado merodeando durante años. Realmente no supe qué decir cuando el abogado me lo contó. El abuelo había mencionado 1 o 2 veces que quería que la casa se quedara en la familia, que no confiaba en nadie más para cuidarla, pero nunca imaginé que lo escribiría en el testamento. Aún así, no se lo dije a nadie. No de inmediato. Algo dentro de mí me dijo que me lo guardara para mí, como llevar una cerilla encendida a través de un bosque seco. Mi familia, no manejamos bien las sorpresas, especialmente cuando hay dinero de por medio. Así que esperé. Leí el testamento de principio a fin, subrayé cosas, releí ciertos párrafos 1 docena de veces. El abuelo lo había hecho inapelable. Le dejo mi hogar, la totalidad de la propiedad y todo lo que reside en ella, a mi nieto Jason. Es mi deseo que mantenga su integridad y se asegure de que no sea vendida ni dividida para beneficio personal. Ahí estaba, con su letra, testimoniado y notariado. Sin lagunas legales, sin ambigüedad. Aproximadamente una semana después de que hubiera comenzado a mudar silenciosamente algunas de mis cosas a la casa, recibí la llamada. Hola, Jace. La voz de Katie tenía ese tono falsamente dulce que usa cuando quiere algo. Mamá dijo que te has estado quedando en casa del abuelo. ¿Es algo definitivo ahora? Se lo conté. Sí. El abuelo me la dejó a mí. Silencio. Luego una risa ligera. ¿Es en serio? Pensé que mamá y papá estaban resolviendo eso. ¿Cómo qué hacer con ella? No, es mía. Estaba en el testamento. Más silencio. Luego un cortante, y colgó. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi mamá preguntando si podíamos tener una charla familiar. Así es como siempre lo llamaba cuando éramos niños y alguien había metido la pata. Charla familiar. Nunca significó una discusión real. Significaba un sermón grupal disfrazado de foro democrático. Acepté ir. Pensé que sería mejor enfrentarlo de frente, pero no estaba preparado para la emboscada total. Estaban todos allí, mamá, papá, Katie, Josh, sentados en el salón como si estuvieran preparando una intervención. Mi hermana se levantó en el momento en que entré. Hola, Jace, dijo sonriendo, esa sonrisa tensa y ensayada que usa cuando está a punto de presentarle una propuesta a un cliente. Gracias por venir. Hemos estado hablando y solo queríamos aclarar las cosas. Me senté,
con el pecho ya apretado por lo que se avecinaba. Es solo que la casa es un activo importante, ¿sabes? Y pensábamos que lo justo es que todos nos beneficiemos de ella. ¿Beneficiarnos?, pregunté. Mi mamá intervino. Tu abuelo habría querido que toda la familia estuviera cuidada, Jason. ¿Sabes lo generoso que era? No habría querido que esa casa estuviera ahí sin más mientras el resto de nosotros pasamos apuros. No la estoy dejando ahí sin más, dije lentamente. Vivo aquí. La estoy manteniendo. Katie se cruzó de brazos. Sí, pero pensábamos que tal vez podríamos venderla. Repartir el dinero. Podría ayudar a Josh a pagar algunas deudas, a mí a expandir mi negocio, y a mamá y papá a hacer finalmente ese viaje con el que han estado soñando. Todos ganan. Josh sentía como un muñeco de esos que mueven la cabeza. No es como si necesitaras toda la casa. Ni siquiera usas la mitad de las habitaciones. Los miré, tratando de asimilarlo. ¿Sabéis lo que dice el testamento? Papá suspiró. Creemos que estás siendo un poco egoísta aquí, hijo. Y fue entonces cuando lo saqué. Había traído una copia del testamento, por si acaso. Algo me decía que la necesitaría. La desdoblé con cuidado y la puse sobre la mesa de café. Entonces supongo que no habéis leído esta parte. Señalé la sección con los deseos del abuelo, en tinta clara. No solo que la casa era mía, sino que nunca debía ser vendida o dividida con fines de lucro. Que confiaba en mí para preservarla. Durante unos segundos, hubo un silencio total. Luego todo explotó. Katie arrebató el papel y empezó a leerlo como si buscara un error de imprenta. Josh dijo algo sobre cómo debía haber manipulado al abuelo en sus últimos días. Mamá se puso a llorar, con lágrimas de verdad, y papá dijo algo sobre cómo esta familia se estaba desmoronando. El salón se convirtió en un tribunal. Todos hablando unos sobre otros, acusando, culpabilizando, gritando, y yo simplemente me quedé sentado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quería que ellos lo dijeran todo primero. Dejar que todo saliera a la luz, el sentimiento de merecerlo todo, el resentimiento, la pura incredulidad de que el abuelo me hubiera elegido a mí por encima de ellos, que hubiera confiado en mí, el callado, con algo tan importante. Ahí es donde las cosas realmente empezaron a cambiar. Esa noche no fue solo una discusión familiar. Fue el comienzo de algo mucho más oscuro. Empecé a notar cosas. Gente vigilando la casa, correo perdido, susurros de amigos de la familia, y luego vino el incidente que me hizo darme cuenta de que no se detendrían con las palabras. Después de esa noche, no volví a casa de mis padres por un tiempo. Necesitaba espacio, no solo físico, sino mental. Dejé la copia del testamento allí a propósito. Que se cocinaran en su propio jugo. Que la leyeran una docena de veces y le dieran vueltas en la cabeza. Quizás se darían cuenta de que no podían presionarme. O quizás redoblarían la apuesta. Alerta de spoiler, redoblaron la apuesta. Al principio, las cosas estaban tranquilas. Demasiado tranquilas. Seguí esperando una llamada, un mensaje, alguna publicación pasivo-agresiva en Facebook de Katie sobre gente egoísta que hereda lo que no se ganó. Pero no llegó nada durante unas 2 semanas. Era como si mi familia entera me hubiera hecho el vacío. Y extrañamente, eso lo empeoró. Una cosa es lidiar con gritos y chantajes emocionales. Otra es sentarse en el ojo del huracán y saber que no ha pasado. Simplemente se está preparando para golpear más fuerte. Luego empezaron las pequeñas cosas. Primero, noté que mi correo estaba desapareciendo. No todo, solo lo importante. Extractos bancarios, un paquete que esperaba de un amigo en Oregón. Incluso una factura de servicios públicos. Al principio pensé que era un error. Lo verifiqué con la oficina de correos. Mi dirección era correcta. No había retenciones, nada marcado. Luego vino el visitante. Era un martes por la tarde. Estaba trabajando desde casa. Diseño gráfico freelance. Nada glamuroso, pero paga las facturas. Y oí un golpe en la puerta. No del tipo casual, sino de esos que dicen, sé que estás ahí dentro y no me voy a ir.
Abrí la puerta y me encontré al señor Donnelly, uno de los viejos vecinos del abuelo, de 3 casas más abajo. Parecía incómodo, casi avergonzado. «Hola, Jason», dijo, frotándose la nuca. «Mira, probablemente no debería meterme, pero tu madre pasó por aquí anoche». Parpadeé. «¿Lo hizo?» Él asintió. «Sí», dijo que estaba revisando la propiedad. Quería asegurarse de que la transición iba bien. Transición. Lo hizo sonar como si la casa todavía estuviera en sucesión, como si aún no fuera realmente mía. Me quedé mirándolo, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que mi madre podía ser manipuladora, pero no pensé que mentiría descaradamente a un vecino, especialmente a uno que había conocido al abuelo durante más de 30 años. Me preguntó si había visto a alguien sospechoso por el lugar, añadió Donnelly. Como si tal vez alguien hubiera entrado a robar. Al principio no le di mucha importancia, pero pensé que debía decírtelo. Le di las gracias y cerré la puerta, con el corazón acelerado. Esa noche, instalé cámaras. Patio delantero, patio trasero, callejón lateral, incluso una sobre el garaje, por si acaso. Y efectivamente, 3 noches después, tuve mi primer resultado. Alrededor de la medianoche, se detectó movimiento en la cámara cerca de la puerta lateral. Revisé la grabación y allí estaba él, Josh. Con la capucha puesta, el teléfono y una linterna en la mano, jugueteando con la puerta como si intentara forzar la cerradura o encontrar un pestillo suelto. No lo confronté. Todavía no. Quería estar seguro. Guardé el vídeo y observé cómo se rendía después de 1 minuto, maldecía en voz baja, sí, pude oírlo, y caminaba de regreso hacia su coche, que estaba aparcado a una manzana de distancia. A la mañana siguiente, envié el clip en un chat de grupo, solo el enlace, sin descripción. Nadie respondió, ni siquiera Katie, que normalmente no puede contenerse cuando las cosas se ponen feas. Esa misma tarde, llamaron a mi puerta. Esta vez era mi padre. Ni siquiera dijo hola. Se quedó allí en el porche, con los brazos cruzados. Jason, esto se está yendo de las manos. Levanté una ceja. ¿Esto? ¿Te refieres a que tu hijo intente entrar en mi casa? No se inmutó. Solo intentaba hablar contigo. Has excluido a todo el mundo. Me reí. No pude evitarlo. Intentaba hablar conmigo colándose por la puerta a medianoche. Papá suspiró. Tienes que entenderlo, esta casa significa mucho para todos nosotros. Tu abuelo. No estaba en su sano juicio hacia el final. Estaba enfermo, confundido. Ahí estaba, el cambio de narrativa. Intentaron la culpa. Intentaron el halago. Ahora intentaban reescribir la historia. No hagas eso, dije en voz baja. No le faltes el respeto solo porque no obtuviste lo que querías. El rostro de papá se ensombreció. Estás cometiendo un error, Jason. Estás dividiendo a esta familia. No, dije, vosotros lo hicisteis en el segundo que intentasteis sacarme con culpa algo que el abuelo claramente quería que yo tuviera. Y cerré la puerta. Pero esa noche no dormí. No realmente. Mantuve las luces apagadas y vigilé las cámaras, paranoico de que alguien más intentara hacerme una visita. Mi mente no paraba de pensar en qué pasaría si. ¿Y si intentaban entrar de nuevo? ¿Y si falsificaban documentos? ¿Y si encontraban algún truco legal oscuro para impugnar el testamento? Entonces, justo cuando pensaba que las cosas podrían calmarse de nuevo, recibí la carta. Llegó en un sobre blanco liso, sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a máquina, formal. Estimado Jason, nosotros, como familia, hemos decidido disputar la validez del último testamento de tu abuelo. Creemos que no estaba en su sano juicio y que el testamento no refleja sus verdaderas intenciones. Considera esta carta una notificación formal de nuestra intención de emprender acciones legales a menos que se pueda llegar a una resolución justa fuera de los tribunales. Mis manos empezaron a temblar. Realmente iban a hacerlo. Iban a llevarme a los tribunales. Iban a destrozar el nombre del abuelo,
a afirmar que estaba senil, a acusarme de manipulación solo para conseguir algo a lo que sentían que tenían derecho. Ese fue el momento en que supe que esto ya no era solo por una casa. Era la guerra, y yo no iba a jugar a la defensiva para siempre. Después de leer la carta, me senté en ese salón, el salón del abuelo, durante lo que pareció una hora, simplemente mirando la pared donde solía colgar esa foto enmarcada en blanco y negro de él y la abuela. Casi podía oír su voz en mi cabeza, riéndose de la forma en que solía hacerlo cuando alguien de la familia se volvía demasiado engreído. Siempre decía, hay una razón por la que no le confío a todo el mundo una llave de repuesto, Jace. La gente muestra sus verdaderos colores cuando hay dinero de por medio. Y tenía razón. No estaba enfadado. No de la forma en que podrías pensar. No estaba gritando ni rompiendo cosas ni caminando de un lado a otro de la casa. Lo que sentía era más profundo, más lento, más frío. Era traición envuelta en papeleo. Esto ya no era una discusión insignificante. Mi familia había preparado amenazas legales contra mí. Estaban dispuestos a arrastrar el nombre del abuelo por el barro si eso significaba que podrían ganar. Y pensaban que me derrumbaría bajo la presión. No tenían ni idea de con quién estaban tratando. A la mañana siguiente, concerté una reunión con el abogado del abuelo, el señor Henley. Un hombre sensato, de unos 70 años, con ojos cansados pero una mente afilada como una navaja. Había sido amigo y abogado del abuelo durante décadas. La oficina todavía olía a cuero viejo y café, el tipo de lugar donde podías imaginar que se tomaban grandes decisiones a puerta cerrada. Deslicé la carta sobre su escritorio. La leyó en silencio, con la boca en una línea firme. Bueno, dijo finalmente, quitándose las gafas. Están fanfarroneando, al menos en parte. Este tipo de carta está diseñada para asustarte y que aceptes un acuerdo, pero legalmente no tienen mucho fundamento. Dicen que no estaba en su sano juicio. Henley se reclinó. Y tengo más de 20 horas de testimonio en vídeo que demuestran lo contrario. Grabado durante los últimos 6 meses. Tu abuelo era meticuloso, Jason. ¿Anticipó esto? Eso me tomó por sorpresa. ¿Testimonio en vídeo? Henley esbozó una pequeña sonrisa. Lo llamó su seguro. Dijo que sabía cómo se podía poner tu familia cuando olían el dinero. Incluso se aseguró de dirigirse a cada uno de ellos individualmente. Me quedé mirándolo. ¿Qué? Él asintió. Si deciden impugnar el testamento, lo presentaré ante el tribunal. Es material muy potente. Habla de por qué te deja la casa, lo que significa para él y cómo no confiaba en los demás para que no la vendieran. No hay forma de que salgan bien parados de eso. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no sentí que estuviera solo. El abuelo lo había sabido. Lo había visto venir y había planeado para ello. Aún así, sabía que esto no había terminado. La gente como Katie y Josh no se echa atrás solo porque la ley no esté de su lado. Se vuelven más ruidosos, más mezquinos, más crueles. Y, como era de esperar, lo hicieron. Aproximadamente una semana después de la carta, comenzó la campaña de desprestigio. Al principio fue sutil. Un par de encuentros casuales en el supermercado donde la gente me miraba de forma extraña. Luego lo vi. Katie había publicado un estado largo y vago en Facebook, algo sobre cómo algunas personas manipulan a los ancianos para su propio beneficio y lo desgarrador que es ver a una familia desmoronarse por la codicia. No respondí, no públicamente, pero tomé capturas de pantalla. Cada palabra, cada comentario. Y cuando Josh publicó una foto de la casa del abuelo con la leyenda, qué pena que este viejo lugar se esté desperdiciando, también lo guardé. Luego vinieron las visitas inesperadas. Una prima que no había visto en años de repente quería ponerse al día. Un vecino que apenas conocía llamó a mi puerta para ver cómo estaba. Una de las antiguas amigas de instituto de Katie me envió un mensaje diciendo, solo quería que supieras que tu hermana está sufriendo mucho. Seguí sonriendo, asintiendo, fingiendo que no veía el patrón, pero por dentro, estaba llevando la cuenta. Entonces, una noche, las cosas cruzaron una línea. Eran más de las 11 de la noche.
Me estaba preparando para dormir cuando oí un golpe contra el costado de la casa. No lo suficientemente fuerte como para ser un allanamiento, pero sí lo suficiente para helarme la sangre. Revisé las cámaras. Alguien había lanzado huevos contra la casa. 4 huevos. Uno tras otro, todos golpeando la pared oeste, justo debajo de la ventana del antiguo dormitorio del abuelo. La figura salió corriendo después del último lanzamiento. Con la capucha puesta, el rostro oculto. Pero la forma de correr, la manera en que se movía. Era Josh. Apostaría mi vida por ello. Esa noche no dormí. Me senté en el sillón reclinable del abuelo, mirando el techo oscuro, repasando escenarios en mi cabeza. Acciones legales, órdenes de alejamiento, exposición pública. Tenía las pruebas, el vídeo, el abogado, todo. Pero me di cuenta de algo. No quería simplemente ganar. Quería que entendieran, que sintieran lo que estaban haciendo. No solo a mí, sino al abuelo, a todo lo que él construyó. Y tenía la forma perfecta de hacerlo. Así que esperé. No respondí a los mensajes. No confronté a Josh. No limpié los huevos de la casa hasta la mañana, cuando el sol los había cocido en el revestimiento, dejándolo claro para que todos los vecinos lo vieran. Luego envié mi propia invitación, una charla familiar, esta vez en la casa del abuelo. El mismo salón, la misma alfombra gastada, la misma chimenea donde solíamos colgar nuestros calcetines de Navidad. Cuando llegaron, Katie, Josh, mis padres, los recibí con una calma profesional. Sin gritos, sin acusaciones. Incluso tenía bocadillos, barritas de limón, las favoritas del abuelo. Katie parecía divertida. Josh parecía engreído. Mi madre solo parecía cansada. ¿Por qué nos llamaste aquí?, preguntó papá. Asentí hacia la mesa de café. Sobre ella había un portátil y un pequeño altavoz. Pensé que podíamos aclarar las cosas, dije, pero esta vez, con alguien más en la habitación. Le di al play. La voz del abuelo llenó la habitación. Calmada, firme, clara. Si estáis viendo esto, dijo, significa que he fallecido. Y supongo que algunas personas en esta habitación no están muy contentas con mis decisiones. No miré sus caras. No lo necesitaba. Le dejé mi casa a Jason porque confío en él. No solo para mantenerla intacta, sino para evitar que la familia se destroce por ella. Si estáis molestos, está bien. Pero no finjáis que esto es por justicia. Esto es por codicia. Y si intentáis quitársela, tendréis que responderme. Incluso desde la tumba. La habitación estaba en silencio. Luego, el abuelo se dirigió a ellos uno por uno. Katie, Josh, incluso mis padres. Habló con calma, incluso con amabilidad, pero no se anduvo con rodeos. Habló de sus patrones, sus elecciones, las razones por las que había tomado la decisión que tomó. Y luego, la pantalla se quedó en negro. Me puse de pie. No más cartas, no más amenazas. ¿Queréis llevar esto a los tribunales? Adelante. Pero tengo todo esto documentado, el acoso, los intentos de allanamiento, las campañas de desprestigio. Y si volvéis a pisar esta propiedad sin mi permiso, presentaré cargos. Miré alrededor de la habitación. Ahora, si de verdad queréis hablar como una familia, hablar de verdad, estoy abierto a ello. Pero el próximo movimiento es vuestro. Nadie dijo nada. Katie se levantó lentamente. Tenía la mandíbula apretada, pero en sus ojos había algo más. Quizás culpa, quizás arrepentimiento. No podría decirlo. Se fue sin decir una palabra. Josh la siguió, con menos gracia, murmurando algo en voz baja. Mis padres se quedaron. Mi madre miró la foto en la pared. Suspiró. Siempre le encantó esa silla, dijo en voz baja. Asentí. Sí, así es. Y luego se fueron. Pero ese no fue el final, porque unos días después, recibí una llamada de alguien de quien no había sabido nada en años. Alguien con un interés muy diferente en toda esta historia. Y lo que me contaron, lo cambió todo. Déjame llevarte de vuelta a esa llamada telefónica.
Era la tía Diane, la hermana menor del abuelo. No habíamos hablado en algunos años. Vive a 2 estados de distancia y no se mete en el drama familiar, pero ella y el abuelo solían hablar semanalmente. Jason, dijo, con su voz calmada pero tajante, he oído lo que está pasando. Katie me llamó, me contó su versión, dijo que estabas tratando de robar la casa. Ni siquiera respondí. Simplemente esperé. Sabía que mentía. Diane continuó, tu abuelo me llamó el día que finalizó el testamento. Dijo que iba a hacer algo que causaría un alboroto y que yo debería mantenerme alejada de las consecuencias. Pero también me pidió que guardara algunas cosas a salvo. Cosas que no quería que nadie más tuviera en sus manos. Mi pulso se aceleró. ¿Qué cosas? Me dio una pequeña caja de seguridad de metal la última vez que lo visité. Me dijo que te la enviara por correo después de su funeral si las cosas empezaban a ponerse feas. Adivina qué acabo de sacar de mi armario. En una semana, la caja estaba en mis manos. Dentro había 5 cosas, una carta notariada del abuelo reafirmando la legitimidad del testamento, una vieja cinta de casete etiquetada, que escuchen esto si intentan algo. Copias de fotos y mensajes de texto entre ellos y algunos amigos inversores turbios que buscaban comprar la tierra del abuelo antes de que falleciera, una lista de tareas de mantenimiento que el abuelo me hizo hacer en la casa durante los últimos 2 años, cada vez que lo visitaba. Me hacía arreglar algo, pintar algo, medir algo, esa lista estaba fechada y firmada, y finalmente, un sobresellado etiquetado para ser entregado al abogado de Jason si la familia demanda. Este hombre, lo juro, jugaba con 5 movimientos de antelación, incluso a los 90 años. Llamé al señor Henley inmediatamente. Revisamos todo lo que había en esa caja, y con una sonrisa, dijo, eligieron el tablero de ajedrez equivocado. Así que, esto es lo que hice. No esperé a que presentaran la demanda. Pasé a la ofensiva. Hice que Henley redactara una carta de cese y desistimiento por el acoso. Y dejamos muy claro que si seguían adelante con cualquier acción legal, no solo contrademandaríamos por angustia emocional y difamación, sino que también presentaríamos el paquete completo, incluyendo la cinta de casete y los mensajes de los inversores, ante el tribunal. ¿Qué había en la cinta? Una conversación que el abuelo grabó entre él y Josh durante una de sus visitas. Josh había sugerido casualmente deshacerse de la casa después de que el abuelo falleciera, diciendo, sabes, a todos nos vendría bien una parte de ese dinero. Apuesto a que a Jason no le importará repartirlo. El abuelo se rió y dijo, todavía estoy vivo, muchacho. Y no cuentes con que Jason renuncie a esa casa. Tiene más agallas de las que crees. Ellos pensaban que estaban jugando a las damas. El abuelo los preparó para el ajedrez. Cuando recibieron la carta, todo se detuvo. No hubo demanda, no más visitas, ni siquiera un quejido en las redes sociales. Guardaron silencio como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Katie desactivó su Facebook. Josh se mudó a otro estado un mes después, probablemente para evitar la vergüenza. Mis padres nunca se disculparon directamente, pero mi madre envió una tarjeta unos meses después con solo 2 palabras, lo siento. No respondí, porque aquí está la cosa, los límites son importantes y el amor no significa tolerar el abuso disfrazado de lealtad familiar. Me quedé con la casa, cada centímetro de ella. La renové lentamente, convertí el estudio del abuelo en mi oficina para trabajar desde casa. Planté sus tomates favoritos en el patio trasero, aunque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo y la mayoría del tiempo parecen tristes. Pero es mi hogar. Mi hogar. Y no por la escritura, no por el testamento, sino porque alguien a quien amaba y respetaba creyó en mí lo suficiente como para protegerme incluso después de haberse ido. El abuelo no solo me dejó una casa. Me dejó paz. Y no permitiré que nadie me la quite. La gente a menudo piensa que la historia terminó el día en que mi familia finalmente se rindió. Se imaginan que una vez que la amenaza cesó, la demanda desapareció y todos guardaron silencio, la vida de alguna manera volvió a la normalidad de la noche a la mañana. La verdad es que no fue así. La paz no llega de golpe. Llega lentamente, un día ordinario a la vez, reemplazando el miedo con la rutina hasta que de repente te das cuenta de que no has mirado por encima del hombro en semanas. Durante mucho tiempo, después de que todo se calmara,
Todavía revisaba las cámaras de seguridad antes de irme a la cama cada noche. Cada golpe inesperado en la puerta hacía que mi corazón se acelerara. Y cada número desconocido que aparecía en mi teléfono me hacía preguntarme si otro abogado u otro miembro de la familia había encontrado una nueva forma de crear problemas. Pero poco a poco, esos hábitos se desvanecieron. Las cámaras dejaron de capturar rostros familiares merodeando por la propiedad. Mi buzón no contenía nada más dramático que facturas, publicidad y la ocasional tarjeta de cumpleaños de amigos. El silencio que una vez se había sentido amenazante, lentamente se volvió reconfortante. Por primera vez desde que el abuelo falleció, la casa se sintió verdaderamente como un hogar en lugar de un premio que todos querían robar. Decidí que si el abuelo había confiado en mí lo suficiente como para dejarme todo por lo que había trabajado, entonces simplemente proteger la propiedad no era suficiente. Quería honrarlo cuidándola como él siempre lo había hecho. Cada fin de semana se convirtió en un nuevo proyecto. Reparé el columpio del porche donde habíamos pasado innumerables tardes hablando de la vida. Restauré la vieja mesa de comedor de roble que él había construido con sus propias manos décadas antes, descubriendo una hermosa madera escondida bajo años de arañazos y barniz descolorido. Arreglé postes de la cerca sueltos, repinté molduras desgastadas, restauré parterres de flores que habían sido descuidados durante los meses de estrés legal, y lentamente, devolví la vida al lugar. Cada clavo que martillaba y cada tabla que lijaba me recordaban la lección favorita del abuelo, que casi nada en la vida está más allá de la reparación si estás dispuesto a poner el trabajo. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré varias cajas polvorientas escondidas detrás de un viejo armario. Esperaba encontrar herramientas olvidadas o decoraciones navideñas, pero en su lugar encontré décadas de historia familiar. Cientos de fotografías, diarios escritos a mano, recortes de periódico, tarjetas de cumpleaños y libros de recetas llenos de la cuidadosa caligrafía de la abuela. Pasé horas sentado en el suelo del desván, mirando cada foto. Había fotografías del abuelo como un joven mecánico cubierto de grasa, de la abuela riendo durante picnics familiares, de mi madre sonriendo como una niña pequeña mucho antes de que la amargura la hubiera cambiado. Y docenas de fotos mías creciendo en esa misma casa. Mirar esos recuerdos me hizo darme cuenta de algo doloroso. Mi familia no siempre había sido la gente que intentó quitármelo todo. En algún momento a lo largo de los años, la gratitud había sido reemplazada lentamente por el sentimiento de merecerlo todo, y el amor se había enredado con la expectativa. No habían nacido codiciosos, simplemente habían tomado decisiones egoístas una y otra vez hasta que esas decisiones se convirtieron en su identidad. Darme cuenta de eso no excusaba lo que habían hecho, pero me ayudó a soltar finalmente la ira que había estado cargando. Aferrarme al resentimiento solo les daba espacio dentro de mi vida mucho después de que el conflicto hubiera terminado. Y el abuelo nunca habría querido eso. Aproximadamente un año después de que todo sucediera, organicé una barbacoa en el vecindario. Nada lujoso, solo hamburguesas, perritos calientes, limonada, mesas plegables y demasiadas sillas de jardín esparcidas por el patio trasero. El señor Donnelly vino con una de sus famosas tartas de melocotón, y varios vecinos que había llegado a conocer durante el año anterior trajeron a sus familias. Los niños corrían por el césped, persiguiéndose unos a otros bajo los viejos robles, exactamente como mis primos y yo lo habíamos hecho una vez. El patio trasero volvió a resonar con risas. Y por primera vez desde que murió el abuelo, la casa se sintió llena de alegría en lugar de tensión. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el señor Donnelly se acercó con 2 tazas de café. Miró alrededor del patio y sonrió antes de decir en voz baja, «A tu abuelo le habría encantado ver esto». Sonreí de vuelta porque sabía que tenía razón. Entonces el señor Donnelly dijo algo que probablemente recordaré por el resto de mi vida. «¿Sabes por qué te dejó la casa a ti?», preguntó. Me encogí de hombros y bromeé diciendo que ya había escuchado suficientes teorías. Él negó con la cabeza y respondió, «Porque todos los demás miraban esta propiedad y veían dinero. Tú fuiste el único que alguna vez la miró y vio un hogar». Esas palabras lo explicaron todo mejor de lo que meses de discusiones jamás podrían haberlo hecho. Con el tiempo, mi negocio de diseño freelance creció más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Trabajar desde el antiguo estudio del abuelo de alguna manera me hizo sentir centrado y arraigado. En pocos años, había contratado empleados, abierto una agencia propiamente dicha y, finalmente, construido una empresa exitosa que mantenía a varias familias. Cada Navidad,
todo nuestro equipo se reunía en la casa del abuelo para cenar. La casa que todos habían querido vender para obtener un beneficio rápido terminó creando oportunidades y medios de vida simplemente porque se había preservado en lugar de liquidarse. La vida tiene una forma divertida de demostrar que la gente está equivocada. Casi 4 años después de que todo sucediera, recibí otra carta escrita a mano. Esta vez era de Katie. La letra parecía más vieja, de alguna manera menos apresurada y menos segura de lo que recordaba. Dentro había una simple disculpa. Admitió que años de compararse con todos a su alrededor la habían dejado amargada y resentida. Y que, después de terapia, finalmente entendió cuánta de su propia infelicidad había sido causada por su constante necesidad de tener lo que pertenecía a otra persona. No pidió dinero. No pidió visitar la casa. Ni siquiera me pidió que la perdonara. Simplemente escribió: el abuelo tenía razón. Tú eras el único lo suficientemente fuerte como para decirnos que no. Leí la carta 2 veces antes de colocarla silenciosamente dentro de uno de los diarios del abuelo. No porque todo se hubiera reparado mágicamente, sino porque era lo primero verdaderamente honesto que mi hermana me había dado. Unos meses después, mis padres preguntaron si podíamos tomar un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras casas. No hubo discusión sobre la casa, ni argumentos sobre la herencia, ni intentos de reabrir viejas heridas. Hablamos de cosas ordinarias como la jubilación, la salud y el vecindario cambiante. Cuando nos levantamos para irnos, mi padre dudó antes de decir en voz baja: te fallé. 4 palabras simples, sin excusas, sin un largo discurso, solo honestidad. Asentí y respondí: lo sé. No había mucho más que decir. La sanación no borra el pasado, simplemente deja de permitir que el pasado controle cada mañana. Hoy, cada vez que alguien visita la casa por primera vez, suelen elogiar el porche restaurado, el jardín floreciente o los suelos de madera pulida. Algunos notan las fotografías familiares que recubren el pasillo. Muy pocas personas notan la pequeña frase enmarcada que cuelga silenciosamente dentro del estudio del abuelo. Es una copia de una línea de su testamento que simplemente dice: preservar su integridad. La mayoría de la gente asume que se refería a la casa en sí, pero no creo que fuera así. Creo que se refería a algo mucho más grande. La integridad no es proteger paredes viejas. Es proteger tus principios cuando todos a tu alrededor te dicen que los comprometas. Es tener el coraje de decir no cuando decir sí sería más fácil. Es honrar a alguien que amas incluso después de que se haya ido. El abuelo nunca me dejó realmente una casa. Me dejó una forma de vivir. La casa fue simplemente el recipiente que contenía esa lección. Cada mañana, cuando la luz del sol se cuela por las mismas ventanas por las que él una vez miró y la brisa susurra entre los robles que plantó hace décadas, recuerdo que la mayor herencia que recibí nunca se midió en dólares o metros cuadrados. Fue la confianza que proviene de saber que honré la confianza de la única persona que creyó en mí por completo. Algunas personas heredan riquezas. Otras heredan negocios. Yo heredé algo mucho más valioso. Heredé la prueba de que el carácter siempre sobrevivirá a la codicia, que la integridad vale más que cualquier fortuna y que un hogar construido sobre el amor puede sobrevivir incluso a las batallas más feas. Al final, el abuelo no solo protegió su casa. Protegió a la persona que él creía que protegería todo lo que ésta realmente representaba. Y cada día que vivo aquí, hago mi mejor esfuerzo para demostrar que su fe en mí nunca estuvo fuera de lugar.